Hola, ¿qué tal, muchachos? Buen día. Pues vamos a continuar con los trabajos de la unidad de aprendizaje de la materia de modelos de demanda del transporte. En este caso, durante esta semana vamos a estar trabajando lo que es el muestreo para la aplicación de una encuesta origen-destino como un insumo para nuestros modelos de demanda de viajes. Así es que, bueno, pues en esta ocasión vamos a trabajar justamente sobre los fundamentos del muestreo para una encuesta orientado a la aplicación de una encuesta origen-destino. Y bueno, pues para eso entonces me voy a permitir compartir la presentación que he estado trabajando para este tema y que bueno, pues tiene que ver entonces con las técnicas de muestreo que podemos ocupar y con algunos ejercicios que voy a presentar más adelante. Partiendo del hecho de que, bueno, nosotros vamos a tomar una encuesta origen-destino como un insumo para nuestros estudios de modelo de demanda y los resultados de esta encuesta origen-destino van a alimentar las cuatro fases de nuestro modelo, pero bueno, pues para poder aplicar esta encuesta necesitamos pues una muestra que sea representativa de los patrones de movilidad que se tienen en un área urbana. ¿Ok? Definir el tamaño de la muestra para la aplicación de una encuesta de origen-destino es uno de los problemas pues más importantes que debemos de resolver en la fase de planeación de nuestra encuesta. Hasta el momento, todo lo que hemos estado trabajando forma parte del proceso de planeación de un estudio de demanda y que, bueno, pues básicamente nos va a consumir pues una parte significativa del tiempo del estudio, como lo ha sido hasta el momento en la asignatura. ¿Ok? El determinar el tamaño de muestra y llevar a cabo el procedimiento de muestreo para pues la aplicación de la encuesta, pues es una etapa importante porque los resultados que obtengamos de esta etapa pues nos van a permitir darle confiabilidad a nuestros resultados. Y bueno, pues esta imagen que estoy poniendo de fondo creo que es bastante intuitiva o busca ser bastante intuitiva, pues señalando que la muestra es justamente la obtención de una parte de la población que tenemos. Y en este caso, pues las personas, bueno, a donde estamos orientando nuestros estudios, son estudios de demanda del movimiento, bueno, de demanda del transporte en áreas urbanas. Los patrones de movilidad que siguen las personas en una zona de estudio determinada, pues los vamos a estudiar a partir de una muestra que debería representar el comportamiento de la población respecto de la movilidad, ¿sale? Y entonces, pues vamos a retomar algunos elementos conceptuales que seguramente ya dominan, ¿sale? Porque como en su formación de ingenieros, pues han llevado probabilidad y estadística, pero que nosotros vamos a retomar ciertos elementos conceptuales generales de lo que es el muestreo y después los vamos a aplicar en casos del transporte. Al final de esta semana, pues debemos de tener un tamaño de muestra para la zona de estudio que están modelando. ¿Ok?
Y bueno, pues iniciamos con estos conceptos donde la población o el universo muestral se refiere al conjunto de individuos, objetos, elementos o fenómenos en los cuales puede presentarse determinada característica susceptible de ser estudiada. A nosotros lo que nos interesa pues es un conjunto de individuos, ¿sale? Los cuales realizan determinados viajes, y esa es su característica, realizan un número determinado de viajes con diferentes propósitos, con diferentes pares, origen, destinos, en diferentes horarios y en diferentes modos. Y lo que estudiamos, o lo que nos interesa estudiar, es justamente pues esos viajes, ¿sale? En una zona determinada, en una zona de estudio que ustedes ya delimitaron, anteriormente ya delimitaron una zona de estudio, y entonces en esa zona tenemos un conjunto de individuos, como los que tenemos aquí, y queremos saber cómo son sus patrones de movilidad. ¿Ok? Esta población, no sé, en el caso de Gustavo Amadero, ustedes ya tienen los datos de cuántos habitantes en el censo 2020, cuántos habitantes tenemos en Gustavo Amadero. Es una población finita, existe o puede construirse un marco muestral, se conoce el tamaño, esto es algo importante, se conoce el tamaño de la población, cuántos individuos tenemos en la zona de estudio. Bueno, eso es algo que ustedes van a determinar pues en esta semana. En esta semana van a consultar el registro, bueno, los resultados del Censo de Población y Vivienda, y van a determinar cuántas personas habitan en la zona de estudio que delimitaron. ¿Sale? En nuestro caso tenemos población finita. Población infinita, pues sería cuando no se conoce el tamaño y no se puede conocer. Y en este caso no hay un marco muestral o no puede construirse. Bueno, esto nosotros lo vamos a desechar porque nosotros sí tenemos un marco muestral que es una población finita representada por el número de habitantes en una zona de estudio. También podemos hablar de una población diana u objeto, que es una población a ser estudiada a la cual el investigador quiere generalizar los resultados. ¿Ok? Y entonces el objeto de nuestra investigación pues son los viajes, perdón, las personas que tenemos en una zona determinada y los viajes que realizan en diferentes pares origen-destino, en diferentes modos, en diferentes horarios y por diferentes motivos. Ahora, es complicado, por ejemplo, para la encuesta que se hizo en Ciudad de México, en la zona metropolitana del Valle de México, es complicado encuestar a los 20 millones de personas que están en esta zona. Implicaciones económicas, prácticas, etcétera, pues nos justifican el hecho de que no se tome a la población para estudiar estos patrones, sino que se tome una muestra, ¿sale? Y aquí nos dice, la población ideal que se pretende estudiar se denomina población objetivo, ¿sale? Nosotros, en teoría, pues nuestra población objetivo serían las personas que se van a movilizar, las personas que van a tener viajes en una zona determinada. Esa sería nuestra población objetivo, ¿de acuerdo? Obviamente, podríamos pensar que cierto tipo de personas con características, como lo veíamos aquí, con ciertas características
son más susceptibles de viajar que otras. INEGI nos da ciertas características como población económicamente activa, población ocupada, población que asiste a la escuela. Estas variables pues nos permiten acercarnos más a la población objetivo, porque asumimos que estas personas se mueven con mayor frecuencia que otro tipo de individuos. ¿Sale? Bueno, a eso se refiere la población objetivo. No es más fácil estudiarla por completo, aproximándonos mediante muestras que den idealmente la misma probabilidad a cada individuo de ser elegido. Bueno, aquí entonces lo que nos está diciendo este párrafo, que para conocer, en este caso, los patrones de movilidad de una población, tenemos que irnos aproximando a estos patrones mediante muestras que idealmente tengan la misma probabilidad de ser construidas. Es decir, podemos sacar diferentes muestras y los datos que nos proveen estas muestras, tratar de generalizarlos pues para representar los patrones de movilidad. No es fácil elegir las muestras de la población objetivo. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos encuestas telefónicas, pues de entrada vamos a excluir a las personas que no tengan teléfono. Si aplicamos encuestas mediante formularios, pues mediante formularios de Google o alguna otra herramienta, pues vamos a excluir a las personas que no tengan acceso a estos formularios. Entonces, pues ahí nos vamos a encontrar pues con que vamos a, que en la práctica no todas las muestras son igualmente, tienen la misma probabilidad de elección. ¿Sale? El grupo que en realidad podemos estudiar, por ejemplo, los que tienen teléfono, se denomina población de estudio. Entonces, una es nuestra población objetivo, otra es nuestra población de estudio. En este momento, por las circunstancias de la pandemia, pues nuestra población objetivo son las personas que se están moviendo, que tienen la necesidad de moverse, pero que nosotros no las vamos a poder encuestar en el transporte público o en sus domicilios por las condiciones de la pandemia, por seguridad de nosotros mismos. Aplicaremos encuestas de forma virtual mediante formularios y entonces la población de estudio pues va a ser esa, es aquellas personas que vivan en la zona de estudio, que puedan recibir una invitación, y aquí sí es importante ser creativos para pensar de qué manera les vamos a hacer llegar la encuesta para que ellos participen y pues nos proveen algunos datos relevantes para alimentar algunos modelos, ¿no? Claro, ya en un proyecto de estudio más elaborado, con recursos y demás, pues se buscarían las herramientas necesarias para que la población de estudio sea lo más cercana a nuestra población objetivo y nuestras técnicas de recolección de datos permitan justamente llegar a la población objetivo. La unidad de análisis, que es otro concepto que debemos de manejar, se refiere a cada uno de los elementos que componen el universo o la población, en los que se observarán las variables de interés, llamada también unidad de observación. Entonces, por ejemplo, si estuviéramos aplicando una encuesta de intercepción en la que abordáramos, por ejemplo, una unidad de transporte público, abordáramos la unidad y aplicáramos la encuesta a los usuarios de esa unidad, pues entonces
tendríamos que la unidad de análisis, ¿sale? Son cada uno de los elementos que componen el universo. En este caso, los usuarios, la unidad de análisis serían los usuarios del transporte, tal vez los usuarios del sistema RTP en su ruta, la raza, el charco, ¿sale? Esa sería la unidad de análisis. Y pues los individuos que logremos que logremos que respondan la encuesta a bordo del vehículo, pues esta sería nuestra unidad de observación. El vehículo, bueno, el vehículo que está brindando estos servicios, pues sería la unidad de observación. Ahora bien, si no fuera una encuesta de intercepción a bordo del vehículo, sino que tal vez abordamos en una parada o en una terminal de transporte, por ejemplo, estuviéramos en el Charco o en La Raza, y tal vez ahí en el metro La Raza, en el parabús, donde llega el RTP, pues si aprovechamos que los usuarios están formados esperando y aplicamos la encuesta en ese punto, pues la unidad de análisis siguen siendo los mismos usuarios de RTP de la ruta Charco-La Raza o Raza-La Charco, perdón. Pero la unidad de observación pues serían las personas que están en la parada de autobús esperando pues el ascenso a la unidad de transporte. Entonces cambia la unidad de observación, aunque la unidad de análisis sea la misma. Si en lugar de eso, por ejemplo, hacemos una encuesta electrónica a través de un formulario y hacemos cartelitos para que los usuarios del RTP hagan una encuesta y ponemos, por ejemplo, el código QR para que los mande a la encuesta. Entonces, imagínense un caso ideal, ¿no? Donde van los usuarios en el RTP con su teléfono inteligente y le dan clic bueno, más bien escanean el código QR y de ahí los manda a la encuesta y la van contestando. Pues entonces la unidad de observación serían justamente esos usuarios a bordo de la unidad de transporte que tienen teléfono inteligente y que tienen datos para contestar la encuesta, ¿sale? En todos los casos estamos eligiendo de la misma unidad de análisis, tenemos diferentes unidades de observación. Un tercer ejemplo sería, o cuarto, la unidad de análisis serían los patrones de movilidad, pero podríamos aplicar encuestas domiciliarias donde se acuda al domicilio a directamente un encuestador para aplicar la encuesta de movilidad, o podemos repartir volantes con código QR, invitando a las personas del domicilio a que llenen un formulario electrónico, o los podemos llamar por teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, la muestra es el subconjunto de unidades provenientes de la población, o sea, la muestra es una parte de la población, que con algún criterio o sin el criterio son seleccionados a efecto de ser estudiados en una o más características. O sea, lo que estamos representando aquí, pues es justamente, tenemos la población, tomamos una parte y construimos una muestra. Podemos tener un criterio de selección, tal vez solamente van a ser mujeres, y entonces aquí elegimos las mujeres y esa es la muestra, ¿no? Tal vez sean solamente los que tengan una vestimenta roja o anaranjada, y entonces tomamos a ellos y ellos van a hacer la muestra. Podemos tener un criterio o podemos no tener criterios. Eso es lo que nos dice aquí la lámina, ¿no? Donde vamos a seleccionar
los integrantes de la muestra con o sin criterio, a efecto de que estudiemos las características de esa muestra, ¿no? Y entonces, si esta es la población de aliens, un ejemplo burdo, pero trato de ser bastante didáctico en esta parte, bueno, pues aquí tenemos una muestra de aliens. Y obviamente aquí hay diferentes, bueno, diferentes cuestionamientos que obviamente en una muestra no va a ser igual a la población, ¿sale? Por ejemplo, a ver si digo de esta muestra, ¿cuántos aliens tienen 2 antenas? No, pues parece que no hay aliens que tenga 2 antenas en la muestra, pero en la población sí puedo identificar aliens con 2 antenas. Y pues es un riesgo que tenemos siempre que tomamos una muestra y que hacemos estudios a partir de una muestra, que habrá características de la población que no estén presentes en la muestra. ¿Sale? ¿Cuáles son las ventajas de realizar los estudios con muestras y no con poblaciones? Pues que nos van a llevar menor tiempo, van a ser económicamente pues más atractivas porque va a implicar menos costos. La profundización en el estudio de las variables puede ser mayor porque tengo menos individuos a estudiar, tengo mayor control en las variables y tengo mayor seguridad en la recolección de datos. Esas son ventajas. Por supuesto, hay muchas desventajas o hay varias desventajas. Como lo define Ortúzar, una muestra se define como el conjunto de unidades que han sido especialmente seleccionadas para representar a una población más grande con ciertos atributos de interés. Por ejemplo, altura, elección zonal, elección modal, estrato socioeconómico, género, etcétera, etcétera. Claro que estos atributos pues son importantísimos. Si yo estuviera haciendo un estudio sobre las percepciones de seguridad en el transporte público que tienen los usuarios, la percepción de seguridad en un transporte público va a cambiar si yo le pregunto a varones que si le pregunto a mujeres. Entonces, el hecho de que el atributo que me interesa, como es la seguridad, se lo pregunte a hombres o a mujeres, a hombres jóvenes, mujeres jóvenes, pues eso va a mostrar cierto sesgo o nos va a llevar a resultados que pueden ser diferentes. 3 aspectos deben de tomarse en cuenta en esta definición. Primero, ¿qué población trata de representar la muestra? Segundo, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra? Y tercero, ¿qué significa especialmente seleccionar? ¿Ok? Entonces, la muestra. Nosotros en los estudios de transporte queremos una muestra que sea representativa de los patrones de movilidad que tiene la población. ¿A cuántos vamos a encuestar? Y cómo vamos a seleccionar la muestra. Estos son 3 rasgos fundamentales que vamos a comentar en el resto de la presentación. Primero, ¿cuándo vamos a utilizar muestras? Bueno, vamos a utilizar muestras cuando el universo es finito, pero muy grande. Imagínense, 20 millones de personas en la zona metropolitana del Valle de México. Un estudio poblacional de la movilidad de esos 20 millones de personas va a ser demasiado costoso, demasiado largo.
Cuando el universo es infinito, obviamente no nos queda de otra, ¿sale? Cuando existe la posibilidad de destrucción de una unidad elemental, cuando faltan recursos o cuando no disponemos de tiempo, que esto es muy común, más en nuestra fase de estudiantes, pues tenemos los recursos limitados, no solamente los económicos, sino también el tiempo para desarrollar estudios de demanda, pues va a ser muy limitado. Un semestre, el tiempo disponible para sus estudios los dividen en 5, 6 o 7 materias, no sé cuántas lleven, y entonces los recursos se vuelven limitados. Por eso, la elección de la muestra es fundamental, construir o tomar muestras para hacer nuestros estudios, y necesitamos un método de muestreo. El método de muestreo, pues, nos dice, la mayoría de los métodos comúnmente aceptados se basan en alguna forma de muestreo aleatorio, esto es, al azar, que podamos elegir individuos a encuestar de forma aleatoria. Para ello, lo fundamental es que la selección de cada unidad se lleve a cabo independientemente, de forma que cada unidad de muestreo tenga la misma probabilidad de ser incluida en la muestra. Ahorita vamos a ver cuáles son los métodos más interesantes, pero de entrada, el tener un muestreo aleatorio sería lo ideal. Me voy a regresar a algunas de las imágenes que tengo aquí. Que todos estos tuvieran la misma probabilidad de ser elegidos sería lo ideal, para que entonces nuestra muestra no tenga ningún sesgo. ¿Sale? El problema de la aleatoriedad de mi muestra es grande, ¿no? Supongamos que este es el encuestador, este muñequito que estoy dibujando aquí. Por cuestiones de oportunidad, pues obviamente este encuestador tiene más a la mano a ciertas poblaciones, bueno, a ciertos integrantes de la población. Y entonces, pues por oportunidad, estas personas tienen mayor probabilidad de ser encuestadas que las que tenemos al fondo. Bueno, eso se va a dar, esto que estoy mostrando esquemáticamente o con la figura, esto se va a dar por diferentes circunstancias. Por ejemplo, para la aplicación de la encuesta en esta materia, tenemos la cuestión de que no vamos a poder ir directamente a los domicilios o a las estaciones, a las paradas de autobús, o no vamos a poder abordar unidades de transporte para aplicar encuestas. Lo vamos a tener que hacer de forma virtual, a distancia. Tal vez sí podríamos pegar algunos carteles si nos lo autorizara el sistema de transporte, pero lo vamos a hacer a distancia. Y entonces, por ejemplo, de todos los usuarios, si hiciéramos un estudio en una ruta de transporte, en una ruta de RTP, pues aquellos usuarios que sean más hábiles para el manejo del teléfono inteligente y tengan datos disponibles y todo eso, ellos tendrían mayor probabilidad de integrar la muestra que las personas que no tienen teléfono inteligente o que no llevan suficientes datos a la hora que se están moviendo. ¿Sale? Y bueno, este sería un problema. Y eso hace que nuestras muestras no sean aleatorias completamente, ¿sale? Sino que
van a ser de cierta manera determinadas por las condiciones en que estamos realizando el estudio. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los procesos de muestreo o las técnicas de muestreo más comunes? El proceso de muestreo, la técnica de muestreo, consiste en el método por el cual se elige la unidad de población que conformarán la muestra. ¿Sale? Este método por el cual se eligen las unidades de la población que conformarán la muestra debe definir concretamente la población o el universo de estudio. Estas son las consideraciones que debemos de tener. La primera de ellas es que debe definir concretamente la población o el universo de estudio. Delimitación cuidadosa de la población eh, en relación al problema. Aquí, bueno, aquí hay un error en relación al problema. Objetivos, hipótesis, variables, tipo de estudio. Definir la unidad muestral, familias, viviendas, manzanas, individuos, animales, otros, así como la unidad de análisis o de observación. La muestra debe ser representativa para poder hacer generalizaciones válidas. Si no es representativa, entonces las generalizaciones que hagamos a partir de la muestra van a ser imprecisas. Es representativa cuando se reúnen las características principales de la población en relación a las variables de estudio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo realizo una encuesta de origen-destino, pero principalmente le pregunto a los adolescentes que conozco, supongamos que el encuestador conoce muchos adolescentes, y entonces lo que nos va a representar esa muestra, o los resultados de esa muestra, pues son los patrones de movilidad de los adolescentes que participaron en la encuesta. Pero que esos adolescentes van a tener patrones de movilidad diferentes, por ejemplo, a los adultos mayores de la zona de estudio o a la población económicamente activa. Si yo le pregunto a jóvenes que solo están estudiando, pero que no trabajan o que incluso no estudian, pues esos patrones de movilidad no se van a poder comparar con, pues, con los de las personas que estén trabajando, o con los adultos mayores o con los niños. Es decir, tendríamos que tener una representatividad en el tipo de población que tengamos. Debe considerarse además que la variabilidad de las variables, valga la redundancia, principal según el fenómeno que se desea estudiar. La variabilidad en este caso son el número de viajes que está teniendo la población. ¿Sale? Si yo pudiera hacer o yo tuviera una pirámide poblacional donde tal vez por rangos de edades o por niveles socioeconómicos tengo más o menos el número de viajes, pues esta composición, por ejemplo, de edades que tengo en la población, debería ser la misma composición en edades que tenga la muestra. O la misma composición en la pirámide poblacional de la muestra tiene que ser la composición de la población objetivo. Aquí lo trato de hacer de forma ejemplificada. Yo tengo aquí la población, ¿sale? Y de aquí, de esta población, necesito extraer una muestra estadística. Le voy a llamar espacio muestral a toda esta zona que contiene a la población objetivo, sea finita o infinita,
bueno, obviamente nosotros tenemos población finita. De aquí, pues hay una unidad de análisis, de la que hablaba hace un momento, y lo que trato es tomar de aquí, del espacio muestral, un conjunto de individuos que sean representativos. De esa muestra puedo tomar una parte y a eso le voy a llamar unidad muestral, ¿sale? Y que con esto voy a hacer mis análisis y entonces ya voy a tener que mi unidad muestral va a ser igual a mi unidad de análisis. La muestra que yo obtengo, puede ser probabilística o puede ser no probabilística, dependiendo de cómo es que yo obtengo la información de esta muestra, más bien cómo es que obtengo la muestra, cuál es el proceso mediante el cual tomo individuos de la población y los conformo o los integro a mi muestra. Ese es el proceso de muestreo. Y puede ser probabilístico cuando todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, o puede ser no probabilístico cuando, pues, vamos a elegir a las personas por otro criterio. Cuando es probabilístico puede ser aleatorio simple, sistemático, estratificado o por conglomerados. Eso es cuando es probabilístico. Cuando es no probabilístico, tendría que ser por conveniencia, por voluntad, por accidentalidad, por cuota o por juicio o criterio o finalmente discrecional. Por las condiciones que tenemos como estudiantes de licenciatura, es complicado poder realizar un muestreo probabilístico debido a que no tenemos las condiciones para llevarlo a cabo. Un muestreo no probabilístico es común pues en esta etapa, y es lo que yo les voy a solicitar, que se haga un muestreo no probabilístico, pero que tengamos en cuenta que el caso esperado es que llevemos un muestreo probabilístico y que ocupemos algunas de las técnicas que están descritas aquí. ¿Sale? Y les vamos a ir comentando. Bueno, el concepto de muestra probabilística. Decimos, los individuos que integran esta muestra deben de tener la misma probabilidad de ser elegidos. Aquí pues, la animación que les incluyo, pues es justamente que nosotros tengamos, por ejemplo, la capacidad de poder hacer mediante, bueno, de forma aleatoria, la cuestión de vacunación. Perdón, la cuestión del muestreo. Les iba a poner un ejemplo. Si la vacunación se hiciera de forma aleatoria, la vacunación que estamos teniendo hoy en día contra COVID-19, si fuera aleatorio, pues digamos tendríamos que estar haciendo loterías cada día o cada semana o cada mes para saber quiénes se van a vacunar, ¿sale? Eso sería algo probabilístico. No es probabilístico el proceso de vacunación que estamos siguiendo, pero bueno, pues sería así si tomáramos algo probabilístico. Retomando la parte de la integración de la muestra, pues nosotros tendríamos una muestra probabilística si pudiéramos, por ejemplo, tener todos los domicilios, todos los números exteriores de los domicilios de una zona de estudio y pudiéramos meterlos a una lotería o a un proceso aleatorio e ir sacando aleatoriamente estos números exteriores para saber a qué domicilios tengo que ir a aplicar una encuesta origen-destino en domicilio. ¿Sale?
Cuando todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra, hablamos de una muestra probabilística. Sus resultados, las ventajas de hacer este muestreo es que sus resultados son extrapolables, es decir, los podemos generalizar a la población general. Eso esperaríamos en un estudio de demanda, por ejemplo, a un nivel de zona metropolitana, pues aunque nosotros estudiamos únicamente la parte de una muestra, si lo hacemos, si esa muestra la integramos aleatoriamente, entonces es válido extrapolar los resultados que obtuvimos de esa muestra. También son más representativos y se obtiene mediante técnicas de muestreo aleatoria como el azar. Y otra vez la figurita que les incluyo, pues nos ilustra esta forma. Aleatoria simple se va a utilizar cuando cualquier sistema de azarificación, es decir, cualquier sistema aleatorio, tabla de números al azar, bolilleros, etcétera, se están ocupando. Por ejemplo, aquí, pues la ilustración o la imagen que les pongo, pues es una persona que tiene una tómbola y está sacando números aleatoriamente, y de esos números aleatorios se integra la muestra, ¿no? Aquí cada uno de ellos, por ejemplo, tendría un número asignado como la CUR o como cualquier otro número de identificación. Se genera mediante esta tómbola o mediante otras herramientas, se generan los números aleatoriamente y de ahí se eligen y se integra la muestra que sería representativa o que se esperaría que fuera representativa. La representación gráfica del muestreo aleatorio simple. Claro, aquí necesitamos una forma de azarificación, es decir, que la elección dependa del azar, que eso es aleatorio. ¿Cuándo se debe usar? Pues cuando se sabe que la variable de mayor interés se disminuye aleatoriamente en el universo, en universos pequeños, no más de 200 unidades de estudio, universos de poca dispersión geográfica, cuando no se conoce el patrón de distribución de la variable de interés. Por ejemplo, si nosotros no conocemos cómo se comportan los patrones de movilidad en una zona de estudio determinada, porque no hemos hecho estudios previamente, no tenemos antecedentes, pues lo mejor es aplicar técnicas de muestreo aleatorio simple. Las desventajas, pues es que es necesario contar con una lista numerada de todas las unidades de la población. Miren, si nosotros fuéramos a hacer o hiciéramos una encuesta origen-destino en domicilios, nosotros ya tenemos una lista numerada de todas las unidades de la población. La capa que descargaron, la capa vectorial de puntos, que se llama números exteriores, ¿sale? Esa capa vectorial de puntos nos muestra el total de números exteriores que tengo en el área de estudio. Cada uno de esos puntos, pues es un individuo o un elemento de la población objetivo. En la tabla de atributos de esta capa, pues me va a decir cuántos integrantes hay. Es decir, ya tengo una lista numerada. Entonces, lo que seguiría, por ejemplo, para aplicar esta técnica de muestreo, es que si, por ejemplo, en la tabla de atributos vamos de 1 a,
pongamos 16,000. Y estos ya serían muchos. 16,000 números exteriores. Pues entonces mi trabajo de muestreo aleatorio sería generar un porcentaje determinado, que ese es el tamaño de la muestra, un porcentaje determinado de números aleatorios que estén entre 1 y 16,000, y esos números aleatorios serían los domicilios que tendría que ir a tocar las puertas para aplicar la encuesta origen-destino en el domicilio. Si, por ejemplo, voy a obtener una muestra, vamos a decir grande, 5%. El 5% de 16,000 domicilios serían 800 domicilios. Yo genero 800 números aleatorios, eso lo puedo hacer en Excel sin ningún inconveniente. 800 números aleatorios, y cada uno de esos 800 números aleatorios me va a indicar el domicilio que tengo que ir a muestrear en el estudio de la zona de estudio que voy a hacer. Entonces, un dato que necesito que saquen y que vamos a integrar para los ejercicios es el número de, más bien la cantidad de números exteriores que tenemos en la zona de estudio. Bueno, ¿qué otras desventajas? Los sujetos seleccionados pueden estar muy dispersos, por lo que contactar con cada uno de ellos puede resultar costoso en tiempo y dinero. Esto pues, es un poquito lo que decía en esta lámina, ¿no? O sea, pues si tenemos una zona urbana, pues los que están cerca del encuestador, pues estos representan un costo de captura de datos menor que los que están hasta el final, ¿sale? Pero si al hacerlo aleatoriamente me quedan así dispersos, pues voy a tener que desplazarme bastante. Bueno, ¿qué otra desventaja tiene esta forma de muestreo? Algunos subgrupos de la población, especialmente aquellos más minoritarios, pueden prácticamente no estar representados en la muestra si esta muestra es pequeña. Y aquí lo voy a ejemplificar en el caso de los extraterrestres. Bueno, pues vean, por ejemplo, ¿cuántos extraterrestres con un ojo tengo? Uno sin ojo, dos ojos, un ojo, dos ojos. Bueno, pues aquí hay dos extraterrestres que nada más tienen un ojo, y vean que en la muestra que tenemos aquí, pues no salió ninguno con un ojo, por lo que no está siendo representativo. Bueno, ¿qué otra cosa? Eso es el muestreo aleatorio simple. El muestreo sistemático consiste en seleccionar a los individuos según una regla o proceso periódico. ¿Sale? Primero, la unidad de análisis por azar, en adelante se utilizará el número de sistematización. K es igual a N sobre N, donde K es una constante representada por el número de sistematización. N es el total del universo, N es el número muestral. Y entonces, si yo tengo, por ejemplo, 16,000 domicilios, que era de lo que hablaba hace un momento en la zona de estudio, pues el total del universo serían 16,000 domicilios. El número muestral n, en este caso yo les estaba dando un valor del 5%, que serían 800, ya no lo puse,
800 domicilios es el 5% de 16,000. Y entonces n minúscula serían 800. Y entonces la constante de sistematización sería igual a dividir 16,000 entre 800. Y eso pues me va a dar un valor de 20, según yo. La constante de sistematización sería 20. Ustedes, por favor, verifiquen que este dato sea correcto. Yo voy a dividir 16,000 entre 800 y el número es 20. Y entonces, en una muestra ordenada de que vaya desde 1 hasta 16,000 domicilios, yo voy a tomar cada 20 elementos, es decir, los formo y entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Llego a 20 y voy a tomar este dato. Luego otra vez cuento 1, 2, 3. Llego a 20, voy a tomar este dato. Y luego otra vez 1, 2, 3. Llego a 20 y voy a tomar este dato. Y 1, 2, 3. Llego a 20 y tomo este dato. Y así sucesivamente. Cada vez que llegue a un K término, o sea, a un 20avo término, ese va a representar la muestra. Y eso también lo puedo hacer justamente pues con la lista, con la tabla de atributos que tengo ahí. Obviamente en QGIS ya lo puedo hacer bastante bien y eso va a ser parte de la actividad de esta semana, que con los números exteriores de la zona de estudio, permítanme un momento para atender una llamada. Ok, muchachos, entonces, bueno, parece que ya se está escuchando, ¿de acuerdo? Entonces les decía que, pues esto es un muestreo sistemático. Ustedes lo van a hacer para su zona de estudio, tomando en cuenta que, o bajo la idea de que vamos a hacer una encuesta domiciliaria y entonces la capa de números exteriores que tienen en QGIS, pues nos va a señalar la población y de ahí vamos a sacar una muestra aleatoria. La muestra aleatoria, para que no sea tan complicado, pues va a ser pues si les parece bien,
del 0.5%. ¿Sale? Más adelante vamos a ver otros criterios, pero vamos a tomar el 0.5%, y entonces suponiendo que fueran 16,000 números exteriores o viviendas, pues tendríamos el 0.0% de 16,000, pues serían 80 números exteriores los que tendríamos que muestrear, y entonces habría que generar 80 números aleatorios, o en este caso, fíjense bien, para hacer un muestreo sistemático diríamos K es igual a 16,000 entre, en este caso, entre 80, y eso nos va a dar, voy a dividir 16,000 entre 80, y eso nos va a dar 200. Entonces, cada 200 términos en la tabla de atributos de QGIS, voy a buscar primero 200, y luego 400, y luego 600, y así esos van a ser los domicilios que yo voy a seleccionar para encuestar, ¿no? Ya están ordenados, ya nada más tendría que ir 200, 400 y así sucesivamente. Bueno, el muestreo sistemático va a ser utilizado cuando no tengo un listado de antemano, pero puedo estimarlo, o sea, más o menos puedo ordenar este listado. Cuando no hay posibilidad de identificar el marco muestral de cada una de las unidades muestrales. Por ejemplo, en ciudades grandes donde no tenemos un listado de las viviendas. Bueno, yo sí lo tengo, nosotros sí lo tenemos, gracias a los sistemas de información geográfica. Cuando se dificulta el acceso a las unidades muestrales por distancias, falta de caminos o terrenos abruptos, por ejemplo, un inventario forestal. Eso es cuando se aconseja. Cuando no se aconseja, pues cuando en las situaciones en que las unidades de muestreo están ordenadas por algún criterio periódico y la constante de muestreo no puede coincidir con ello. Ejemplo, si queremos conocer la demanda de un centro de salud y elegimos como unidad de muestreo el día de la semana, puede ocurrir que obtener, digamos, como constante de muestreo el número 7 es el caso que estaría describiendo siempre la demanda que se produce, por ejemplo, el sábado. Y entonces siempre vamos a tener la muestra del sábado, y eso pues ya no va a ser representativo. ¿Ok? Bueno, ahora, las muestras estratificadas. La muestra estratificada supone que el universo puede desagregarse en subgrupos menores, diferenciándolos de acuerdo a alguna variable que resulte de interés para el investigador. Este muestreo pues es bastante útil en nuestro caso. Por ejemplo, en la figura hay una representación gráfica del muestreo estratificado. Vean que la población representada con N tiene diferentes estratos o categorías. El estrato X, el estrato Y, el estrato Z, el estrato W. Esto, por supuesto que se puede presentar en nuestro caso, en el transporte. Nosotros podemos tener nuestra muestra estratificada, por ejemplo, a partir de niveles socioeconómicos. Los niveles socioeconómicos de la población, las categorizaciones A, B, C, D, estas categorizaciones que revisamos,
pues nuestra población puede estar estratificada de acuerdo al nivel socioeconómico. Y dado que el nivel socioeconómico es determinante para el tipo de patrón de movilidad que tenemos, lo recomendable es que la muestra tenga esta estratificación también. Por ejemplo, si el 2% de la población o del universo pertenece al estrato social AB, esperaríamos que el 2% de la muestra también sea del estrato AB. Que si el 10% es del estrato C+, el 10% de la muestra también sea del estrato C+. Por eso decimos que X mayúscula con X minúscula, Y mayúscula con Y minúscula, Z mayúscula con Z minúscula, W mayúscula con W minúscula. Hacer este muestreo estratificado nos permitiría llevar con integridad características, por ejemplo, del nivel socioeconómico. También lo puedo hacer, por ejemplo, de la población económicamente activa o de la población ocupada o de la población hombre-mujer o por rangos de edades. Recuerden que, pues, gracias a los datos del INEGI, nosotros ya podemos hacer cualquiera de estas estratificaciones y de ahí tomar muestras que sean representativas de la estratificación que estemos haciendo. La muestra estratificada supone que el universo puede desagregarse en subconjuntos menores, diferenciándolos de acuerdo a alguna variable que resulte de interés para la investigación. Los estratos, un estrato es homogéneo al interior y heterogéneo entre sí. Obviamente, cuando digo que el estrato AB, pues ya habíamos visto antes la caracterización socioeconómica de ese estrato. Las personas que están dentro de ese estrato son homogéneas, pero heterogéneas entre diferentes estratos. Cada estrato representa un universo particular en el que las unidades muestrales se seleccionan por azar. Al final la muestra queda constituida por un mismo porcentaje de cada estrato. Les decía, si aquí tenemos 2%, aquí 2%. Si aquí tenemos 10%, de este lado va a ser 10%. Si aquí tengo 50%, aquí voy a tener el 50% de la población, perdón, el 50% de la muestra tiene que ser estrato D. Y así sucesivamente. Cuando la variación entre los estratos es mayor que la interna de cada estrato, es cuando lo vamos a usar. Principalmente en poblaciones donde se supone o se conoce que la distribución de las variables de mayor interés difiere entre subpoblaciones fácilmente. Por supuesto, aquí ustedes, eso sí lo van a hacer a nivel, en su zona de estudio, van a estratificar población económicamente activa y población que no sea económicamente activa. Y este sería un buen criterio para hacer la estratificación. También lo podríamos hacer por rangos de edades, porque INEGI ya me permite hacer diferentes rangos de edades y de esa manera hacer la estratificación. Pero bueno, la simple va a ser población económicamente activa y población que no sea económicamente activa. Una tercera técnica de muestreo es un muestreo por conglomerados. El universo admite ser subdividido
en universos menores de características similares a las del universo total. Los conglomerados constituyen grupos heterogéneos al interior del grupo y homogéneos entre sí. Es decir, esta es la población. Estamos haciendo grupos, cada uno de ellos es un conglomerado. Por ejemplo, si esta es la zona de estudio, ¿sale? Y en esa zona de estudio tengo diferentes AGEPs. Los AGEPs nos representan un conglomerado de la población de la zona de estudio. Se subdivide el universo en conglomerados. Se elige al azar los conglomerados que formarán la muestra, es decir, tal vez este, y esos son los que integran la población. Se elige al azar las unidades muestrales de cada conglomerado. O sea, de aquí voy a tomar tal vez este y lo integro. De aquí voy a tomar este y lo integro. Y así sucesivamente. La utilización cuando existe alta dificultad para llegar a todas las unidades muestrales del universo debido a una gran dispersión espacial o a tener barreras físicas del acceso, que limitan el acceso. Entonces, esto queda clarísimo con los AGEPs. Tal vez, pues yo no pueda en algún momento tomar muestras de todos los AGEPs, así es que tomo algunos cuantos y de ahí tomo algunos elementos, algunas viviendas de esos AGEPs. Elegir qué AGEP encuestar es aleatorio. Y elegir dentro de cada AGEP qué domicilio encuestar, eso también es aleatorio. Entonces ya se generan aquí dos elementos aleatorios. Primero, el AGEP que se va a encuestar, y eso también les voy a pedir que lo hagan en esta semana. Una lista de AGEPs, por ejemplo, para Gustavo Amadero, de 1 al 306. ¿Sale? Vamos a hablar también de pensemos en un 5% de muestra. Y entonces, el 5% de 306 AGEPs serían 15. Entonces, de los 306 AGEPs, yo voy a tomar 15. Eso va a ser aleatoriamente. Puedo generar 15 números aleatorios del 1 al 36 y de ahí tomar esos 15. A ver, vamos a hacerlo en Excel rápidamente para que esto vaya quedando claro en lo que tienen que hacer. Y ¿cómo generan números aleatorios? Bueno, yo voy a explicar una forma de generar números aleatorios. Ustedes pueden consultar manuales de Excel o alguna otra herramienta para generar números aleatorios. El tamaño de la muestra yo lo estoy asignando arbitrariamente. Al final de la presentación veremos otra forma. Entonces, por ejemplo, yo voy a generar 15 números aleatorios. Entonces voy a numerar del 1 al 15, es más, voy a rellenar por aquí una serie con un incremento de 1. Y entonces ya tengo de 1 a 15. Y entonces aquí le voy a decir, la fórmula va a ser igual a aleatorio. Aleatorio dice, nos devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1 distribuido. O puedo tomar aleatorio entre, devuelve un número aleatorio entre los números que se especifiquen. Entonces le voy a poner aleatorio punto entre
voy a generar un número aleatorio entre 1 y 306. Y aquí se genera un número aleatorio. Lo arrastro y entonces aquí está mi tabla de números aleatorios. Claro, yo necesito ya tener una muestra ordenada. Este va a ser el elemento y este va a ser el número de G. Lo que sí es que tienen que ver que cada vez que modifico la tabla se vuelven a generar los 15 números aleatorios. Yo lo que puedo hacer es copiar la tabla y pegar únicamente los valores ya para que quede fijo y no tengan que estarlos cambiando. Y entonces en una lista ordenada de AGEPs, que eso es lo que ya tuvieron la semana pasada, una lista ordenada de todos los AGEPs, pues voy a tomar el AGEP 158, el 277, el 126, el 189, el 110, el 306, el 132, el 238, y de ahí pues yo ya tengo una lista de los AGEPs que voy a muestrear. Claro, también necesito sacar de esos domicilios cuántos domicilios van a estar ahí. Y ese sería el muestreo por conglomerados. Bueno, esa sería una forma en que podemos hacer muestreo de zonas de estudio. Ahora, muestreo probabilístico. Muestreo no probabilístico es aquel donde no todos los elementos, la definición conceptual es, no todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. ¿Sale? No todos los elementos del universo tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Se obtiene por criterios y no es representativo. O sea, lo que obtengamos de este muestreo no va a ser representativo. Tengo las siguientes formas. Muestreo por cuotas. ¿En qué consiste? Se diferencia con el muestreo estratificado. En el muestreo por cuotas, la selección de las unidades de análisis no es aleatoria. En este caso, pues tomando la situación de los AGEPs, en lugar de tener aleatoriamente cuáles serían los AGEPs que voy a muestrear, yo no lo hago aleatoriamente, sino que lo selecciono arbitrariamente por oportunidad, porque tal vez es donde vivo, porque tal vez es una zona más segura. Por ejemplo, es una zona más segura y entonces allá me voy a muestrear. Y entonces cada uno de ellos en la imagen, esto representa el estrato 1, esto representa el estrato 2, esto representa el estrato 3, ¿sale? Pero el investigador elige a estos individuos, ¿sale? Y nos dice que en este caso la selección no es aleatoria, sino que es determinista. ¿Cuándo vamos a utilizar este muestreo por cuotas? Pues cuando se tienen datos adicionales de los individuos, como edad, sexo, etc. Y se puede utilizar ya que el investigador considera que estos datos pueden influenciar en las características que se estudian. Por ejemplo, si yo elijo PEAs, personas que sean económicamente activas, pues entonces puedo saber, a ver, tú eres económicamente activa, vale, entonces a ti te voy a aplicar la encuesta porque tus patrones de movilidad son más importantes
que un individuo que tal vez no está trabajando, no PEA, no es población económicamente activa. El análisis de los estratos permite posterior análisis de las diferencias entre grupos. Bueno, pues y aquí ya tenemos entonces nuestro muestreo por cuotas. Vean que la selección de los individuos es a criterio del investigador. El muestreo por conveniencia, pues básicamente se utiliza en estudios iniciales para comprobar si cumplen la hipótesis de que se plantea el investigador. En este caso, bueno, pues yo tengo la población. Esta población es una muestra, el investigador forma parte de la muestra y bueno, pues por conveniencia le conviene preguntarle a estas personas que están más accesibles pues en la población. De hecho, nosotros haremos muestreo por conveniencia cuando apliquemos la encuesta a los individuos que conocemos inmediatamente, que son nuestros amigos, nuestros familiares, y que ellos nos van a proveer datos. Y el muestreo accidental o causal, las unidades que integran el análisis se incorporan como van apareciendo al momento del muestreo sin juicios previos. Este es el entrevistador y entonces, no sé, imaginemos el caso de la aplicación de una encuesta en la terminal de La Raza, donde llegan los camiones del RTP, y entonces ahí estamos nosotros como entrevistadores y las personas que están formadas son las personas que vamos a entrevistar. Y así como van llegando, sin importarnos si es chaparro, moreno, flaco, alto, guapo, feo, rico, pobre, así como van llegando, nosotros los vamos entrevistando y ellos van formando la muestra al momento en que aparecen sin juicios previos. ¿Cuándo lo podemos ocupar? Únicamente para hacernos una idea de cuál es la opinión de la gente respecto a algún producto o tema de actualidad. Y el muestreo por juicio o por criterio discrecional, el investigador selecciona a los individuos a través de su criterio profesional. Puede basarse en la experiencia de otros estudios anteriores o en el conocimiento que tenga sobre la población y el comportamiento de éste frente a las características que se estudian. Ok, aquí tenemos al investigador y entonces él ya conoce a los sujetos de la población y elige discrecionalmente a quienes van a participar. ¿Cuándo se usa? Cuando el responsable del estudio conoce estudios anteriores, similares o idénticos y sabe con precisión que la muestra que utilizaron fue útil para estudiar. Si la población es muy reducida y conocida por el investigador. Y el muestreo voluntario, que también es el que vamos a usar, es cuando el investigador proporciona su investigación e invita a participar de la muestra. ¿Sale? Entonces, pues nosotros vamos a hacer invitaciones para que contesten nuestra encuesta, la encuesta en un formulario que van a diseñar, y vamos a hacer la invitación para que la vayan contestando. ¿Cuándo se usa? Por ejemplo, en la segunda etapa de un ensayo clínico, cuando se prueba un medicamento, etc. Voluntarios, entonces nosotros vamos a estar solicitando voluntarios, pues, para que contesten esta encuesta. ¿Sale? Bueno, ¿qué más?
Aquí voy a hacer una pequeña pausa para comentar lo que ustedes van a reportar en esta semana. En la actividad de esta semana, ustedes tienen en primera que integrar un glosario en el cual se definan los elementos que hemos abordado en esta presentación. Por ejemplo, uno de ellos pues, es el muestreo de voluntarios. Entonces, un glosario, pues pones el término y pones la definición. Una primera parte del reporte de esta semana es que me pongan un glosario de los términos que se abordaron en esta presentación. Y bueno, esa va a ser la parte conceptual que ustedes dominen. La otra es la puesta en práctica, donde pues ya les indiqué pues las tablas y los cálculos que tienen que mostrar. Y la tercera es la realización de algunos ejercicios que son los que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces, antes de pasar a la parte de los cálculos, tenemos que ver cuáles son las fuentes de sesgos. Cualquier muestra que se obtenga va a tener una fuente de sesgo. ¿Por qué? Porque la muestra no es igual que la población. Los datos muestrales nunca van a ser exactamente iguales a la población y vamos a tener errores. La población objetivo y de estudio pueden diferir cuando las variables en cuanto a las variables que estudiamos, por ejemplo, el nivel económico es mayor en la población que en el objetivo. Los individuos se eligen en calle, pueden ser de mayor edad o de menor edad. En este caso diremos que las muestras que se elijan estarán sesgadas al tipo de sesgo debido a diferencias sistemáticas entre la población objetivo y la población de estudio se denomina sesgo de selección. Ahí tenemos otro término, sesgo de selección. Tenemos población objetivo, población de estudio. Hay otras fuentes de sesgos como la no respuesta. Por ejemplo, nosotros ya definimos cuáles son los domicilios que vamos a encuestar y entonces vamos, acudimos, pero resulta que no nos responden y entonces pues ese va a ser un sesgo de no respuesta o nos responden pero nos están mintiendo y ese es otro sesgo que tenemos. Para evitar este tipo de sesgos se utilizan técnicas de respuesta aleatorizada. Los errores de las muestras pueden ser errores sistemáticos como sesgo de la información por respuestas inapropiadas, sesgos de la medición o clasificación de las variables son inexactas, sesgo en la selección cuando existe una diferencia sistemática entre las características de la población seleccionada para el estudio y las características de la población no seleccionada. Básicamente tenemos dos tipos de error, el error alfa y el error beta. El error alfa, para el glosario, se refiere a la probabilidad de encontrar una diferencia con nuestra muestra comparada con la población. No hay una diferencia en realidad. El error tipo 1 es cuando asumimos que tenemos una diferencia entre la muestra y la población, pero en realidad no hay tal diferencia. Usualmente este error corresponde al 5%. El error tipo 2 es la probabilidad de no encontrar diferencia que actualmente existe entre la muestra comparada con la población. Ese sería el error tipo 2.
y es la diferencia, es 1 menos beta, y que comúnmente corresponde con el 80%. Es el error más común. Otros errores de muestreos, pues se mide la discrepancia que se presenta a partir de una numeración incompleta de la población. Por ejemplo, si no tuviéramos todos los 306 AGEPs numerados, como es el de lo que está pasando en Gustavo Amadero. Y estos errores pueden representarse debido a que la población no ha sido definida debidamente o no corresponde a la población bajo estudio. La población objeto a ser estudiada difiere de la población muestreada. Los errores de muestreo, si no son debidos a problemas del diseño, pueden reducirse aumentando el tamaño de la muestra y la complejidad de la muestra. Entonces, una forma básica para reducir los errores de muestreo, pues es incrementando el número de individuos en la muestra. Ejemplo de población objeto que difiere de la población muestreada, es analizar la cobertura de vacunación de los niños de Tucumán, tomando una muestra de los que concurren a los centros de asistencia oficiales. Obviamente nosotros aquí estamos siendo sesgados porque dejamos de lado a los que se están vacunando en otra parte, ¿sale? Y bueno, pues ahí ya tenemos entonces un ejemplo de los errores de muestreo. Bueno, haciendo una síntesis para cerrar esta primera etapa, lo que debemos de considerar en el proceso de muestreo es lo siguiente. 1. Definir la población, el tamaño y los elementos que componen la población. 2. Determinar la unidad de observación, la unidad muestral y sus características. 3. Determinar la información necesaria para seleccionar la muestra. 4. Definir el tamaño de la muestra. 5. Definir el método de selección de la muestra. Y 6. Definir los procedimientos a seguir en la selección de la muestra. Y estos 6 puntos, jóvenes, ustedes en la segunda parte del reporte es lo que van a integrar, ¿sale? Van a definir estos 6 puntos. Primero, definir la población, el tamaño y los elementos que componen a la población. Entonces, para su zona de estudio van a definir la población en cuanto al número de habitantes, el tamaño y los componentes. En este caso, pensando en que aplicaremos una encuesta domiciliaria. 2. Determinar la unidad de observación, que en este caso la unidad de observación son los domicilios. 3. La unidad muestral, que serían las viviendas y sus características. Determinar la información necesaria para seleccionar la muestra. ¿Qué necesitamos saber? Me van a hacer una lista de cosas que necesitamos saber para la selección de la muestra. Definimos el tamaño de la muestra. Ahorita yo les había manejado 5%. Al final de la clase vamos a ver otra técnica para definir el tamaño de la muestra. Definir el método de la selección de la muestra. Ya les solicité 2 casos para muestreo aleatorio simple y muestreo sistematizado. Y definir los procedimientos a seguir en la selección de la muestra. Les voy a dejar estas 3 referencias para que ustedes puedan enfatizar en los conocimientos en el
en el glosario y de esta manera pues pueda mejorarse el estudio.